Me llamo Julián, y con 78 años creía haberlo visto todo. Pero la vida siempre se guarda una última lección, la más dura. La mía llegó una tarde de febrero, mientras yacía en mi cama, con los pulmones llenos de agua y el alma vacía. Desde mi cuarto, escuché a mis dos hijos, a Javier y a Sonia, repartirse mi casa, mis muebles y hasta los recuerdos de su madre, creyendo que yo ya no podía oírlos. Daban por hecho que no sobreviviría a la noche. En ese momento, entendí que para ellos ya no era un padre sino un último trámite antes de la herencia. Un estorbo. ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho en mi lugar? Y decidme también desde qué ciudad me escucháis. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si queréis oír más historias como esta, suscribíos al canal. Todo empezó con una neumonía que me agarró fuerte, como un perro de presa. El médico dijo que era grave, que a mi edad estas cosas no son un juego. Mis hijos vinieron a casa, supuestamente para cuidarme, pero se instalaron en el salón como cuervos esperando su momento. Yo estaba débil, es cierto, apenas podía moverme, pero mi mente estaba clara como el agua de un pozo. La puerta de mi habitación quedó entreabierta, y sus voces llegaban nítidas, sin el filtro del cariño o el respeto. No hablaban de mis medicinas, ni de si necesitaba algo. Hablaban de dinero, de metros cuadrados, de lo que harían cuando yo ya no estuviera. Creían que la fiebre o la sedación me habían nublado el juicio, que yo era solo un cuerpo que respiraba cada vez más lento, un obstáculo que pronto desaparecería. La conversación fue un martirio. Cada palabra era un clavo más en el ataúd que ellos mismos me estaban construyendo. Oí a Javier, mi primogénito, decir que mi taller de carpintería sería perfecto para sus maquetas de trenes. A Sonia, mi niña, la escuché calcular en voz alta cuánto podría sacar por las joyas de Elena, su madre, mi difunta esposa. Pero la frase que me rompió por dentro, la que todavía resuena en mis noches de insomnio, fue la de Javier. Dijo, con una frialdad que helaba la sangre: seamos realistas. Papá no pasa de esta semana. Tenemos que tasar la casa en cuanto todo acabe. Yo me quedo con su habitación, que tiene la mejor vista. La mejor vista. La misma vista que Elena y yo contemplamos durante 40 años, la que veíamos al despertar cada mañana. Para él, solo era un trofeo. Mi primera reacción no fue la ira. No sentí ganas de gritar, ni de levantarme y echarlos de la casa que construí con mis propias manos. Lo que sentí fue un silencio profundo, un frío que no tenía nada que ver con la fiebre. Fue la certeza helada de que me había quedado solo. En esa habitación, mientras mi cuerpo luchaba por respirar, mi espíritu se dio cuenta de que mis hijos ya me habían enterrado. Para ellos yo ya no era Julián, su padre, el hombre que trabajó en 2 sitios para pagarles la universidad. Era un conjunto de bienes a repartir, un problema logístico con fecha de caducidad. Me sentí invisible, un fantasma en mi propia casa, un guardián de recuerdos que a nadie más le importaban. Aquella tarde, algo murió en mí, pero también algo nació. La neumonía dejó de ser mi principal enemigo. La verdadera enfermedad estaba sentada en mi salón, vistiendo la cara de mis propios hijos y hablando con su voz. El dolor de la traición fue tan agudo, tan claro, que me dio una lucidez que ninguna medicina podría haberme dado. De repente, supe lo que tenía que hacer. No por venganza, no por odio, sino por dignidad. Por Elena. Por la promesa que le hice en su lecho de muerte, la de que esta casa sería siempre un hogar, un lugar seguro. Y entendí que un hogar no puede construirse sobre la codicia. Ellos habían trazado su plan creyendo que yo era el final de la historia. Pero se equivocaban. Yo era el principio de la suya. Desde esta cama, donde el aire parece más pesado, y cada respiración es un esfuerzo, mi mente viaja hacia atrás, a un tiempo en que todo era más simple y, a la vez, más duro. Nací en un pueblo pequeño de Extremadura, de esos que apenas salen en los mapas, un puñado de casas de piedra y pizarra donde la palabra de un hombre valía más que cualquier contrato firmado. Crecí corriendo por calles de tierra, con el olor a leña quemada y a pan recién hecho metido en los huesos. No teníamos mucho, apenas lo justo para comer y vestir, pero éramos ricos en otras cosas. Ricos en comunidad, en ayudarnos los unos a los otros, en saber que si un vecino se caía, habría siempre 2 manos para levantarlo.
mis padres me enseñaron que el trabajo dignifica, y que la honradez es el único patrimonio que nadie te puede robar. Mi padre era un hombre de campo, de manos callosas y pocas palabras, pero me enseñó el oficio de la carpintería con una paciencia infinita. Me decía, Julián, la madera tiene memoria, trátala con respeto y te dará un mueble que dure 100 años, trátala mal y se romperá en tus manos. Esa lección se me quedó grabada a fuego. A los 18, con la maleta llena de sueños y el estómago vacío, me vine a las afueras de la ciudad. El pueblo se me había quedado pequeño. Quería construir algo más, algo mío. La ciudad era un monstruo de ruido y prisa, y al principio me sentí solo, un extraño en un mundo que no entendía mi ritmo pausado ni mi acento de pueblo. Pero el trabajo, ese refugio seguro, nunca me faltó. Empecé como peón de albañil, y en mis ratos libres, hacía pequeños trabajos de carpintería. Fue en una verbena de barrio donde la vi, Elena. No era la más guapa ni la que más reía, pero tenía una luz propia, una serenidad que me ancló en medio de todo aquel bullicio. Bailamos una pieza, torpemente por mi parte, y hablamos durante horas. Ella trabajaba en una fábrica textil, cosiendo sin descanso para ayudar en su casa. Entendía lo que era el esfuerzo, lo que era soñar con algo mejor. No necesité más. Supe en ese mismo instante que había encontrado mi hogar. Nuestro noviazgo fue sencillo. Paseos por el parque, un cine de vez en cuando, y muchos planes susurrados al oído. Ella no quería joyas ni lujos, solo quería una vida tranquila, una familia y una casa nuestra. Ese se convirtió en mi único objetivo. Ahorramos cada céntimo, vivimos en un piso alquilado minúsculo durante años, privándonos de todo lo que no fuera esencial. Cuando por fin tuvimos lo suficiente para comprar un pequeño solar en las afueras, donde entonces no había más que campo, sentí que tocaba el cielo con las manos. Mis amigos me decían que estaba loco, que eso estaba en mitad de la nada. Pero yo veía más allá. Veía el lugar donde crecerían mis hijos, el jardín donde Elena plantaría sus rosales. Y entonces empecé a construirla, ladrillo a ladrillo, viga a viga, con mis propias manos, después de mi jornada en la obra, bajo el sol del verano y el frío del invierno. Elena era mi cómplice, mi jefa de obra. Venía cada tarde con un termo de café y un bocadillo, y se sentaba en un cajón de madera a verme trabajar. A veces, cogía una brocha y se ponía a pintar una pared, tarareando una canción. Esa casa no está hecha solo de cemento y madera. Está hecha de nuestras risas, de nuestro sudor compartido, de la ilusión de cada rincón que imaginábamos juntos. Cada clavo que martillé, cada pared que levanté, era una promesa de futuro, era el refugio que yo nunca tuve de niño, el legado tangible de nuestro amor. Cuando por fin la terminamos, y metimos la llave en la cerradura por primera vez, lloramos los dos como niños. No era un palacio, pero era nuestro reino. Poco después, llegó Javier, un niño fuerte, ruidoso, lleno de vida. Recuerdo la primera vez que lo sostuve en brazos, tan pequeño y frágil, y sentí un peso en el pecho que no era miedo, sino una responsabilidad abrumadora y maravillosa. Miré la casa a mi alrededor y supe que todo había valido la pena. Quería darle todo lo que yo no había tenido, no cosas materiales sino oportunidades. 3 años más tarde, nació Sonia, mi niña más tranquila, con los ojos grandes y curiosos de su madre. La familia estaba completa, mi vida giraba en torno a ellos y a Elena. Mi único propósito era que no les faltara de nada, que tuvieran un futuro mejor que el mío. Y por eso acepté un segundo trabajo. Durante más de 15 años trabajé en la construcción de día y hacía chapuzas de carpintería por las noches y los fines de semana. Llegaba a casa con el cuerpo molido, las manos agrietadas y la espalda doblada, pero al verlos dormidos en sus camas, sentía que mis fuerzas se renovaban. Quería que estudiaran, que fueran a la universidad, que tuvieran profesiones de cuello blanco como decían entonces. No quería que acabaran con el cuerpo roto como yo. Quería que usaran la cabeza, no las manos. Elena me reñía a veces, me decía que descansara, pero yo sabía que era necesario. Cada hora extra, cada fin de semana sacrificado, era una inversión en su porvenir. Recuerdo un cumpleaños de Javier, tendría unos 6 años. Quería una bicicleta carísima que habíamos visto en un escaparate. No podíamos permitírnosla. Me pasé un mes entero, a escondidas en el taller, construyéndole un caballo de madera. Lijé cada pieza, pinté cada detalle con un cuidado infinito. Cuando se lo di, su cara de decepción inicial me partió el alma.
Pero luego se subió, empezó a balancearse, y una sonrisa iluminó su rostro. Se pasó toda la tarde galopando por el pasillo. No era la bicicleta de la tienda, pero era un caballo hecho con el amor de su padre. Creí que esos gestos, esos sacrificios silenciosos, dejaban una huella imborrable. Creí que estaban aprendiendo el valor de lo que no se puede comprar. Con Sonia era diferente. Era mi princesa. Para su primera comunión, Elena le cosió el vestido a mano, con retales de tela buena que había ido guardando. Parecía un ángel. Yo le hice una pequeña cruz de madera de olivo para que la colgara en su cuello. La vi tan feliz, tan inocente, y le pedí a Dios que la vida la tratara siempre con amabilidad. Elena y yo nos miramos ese día, con un orgullo que no nos cabía en el pecho. ¿Éramos un equipo? Todo lo que hacíamos, lo hacíamos por ellos. Les dimos estudios, una carrera a cada uno. Javier se hizo economista, Sonia, abogada. Sentíamos que nuestra misión en la vida estaba cumplida. Habíamos construido no solo una casa, sino una familia con cimientos sólidos. El día que se graduaron, sentí que yo también me graduaba. Verlos allí, con sus togas y sus títulos, era la recompensa a todos mis desvelos. Elena lloraba de emoción a mi lado. Nos abrazamos y supimos, sin necesidad de palabras, que todo el esfuerzo había merecido la pena. Les habíamos dado las herramientas para que construyeran sus propias vidas, para que volaran alto. Y lo hicieron. Se casaron, tuvieron sus propios hijos, sus propias casas. Y nosotros, desde la nuestra, los veíamos prosperar con una satisfacción inmensa. Creíamos haberles enseñado lo importante, el valor del trabajo, la lealtad, el amor a la familia. Creíamos que esos cimientos eran indestructibles. Pero entonces, la vida nos dio el golpe más duro. La enfermedad de Elena. El cáncer es una sombra que se instala en casa sin pedir permiso, y lo va oscureciendo todo. Luchó como una leona, con una entereza que me dejaba sin aliento. Yo me convertí en su enfermero, su cocinero, su paño de lágrimas. La cuidé hasta el último día en esa misma habitación donde ahora yazgo yo. Durante esos meses, la casa se llenó de un silencio doloroso. Mis hijos venían sí, pero siempre con prisa, con la incomodidad de quien no sabe qué decir ante el dolor. Sentí por primera vez una distancia, una grieta fina que empezaba a abrirse en los muros que creía inexpugnables. La última noche, cuando ya apenas podía hablar, Elena me agarró la mano. Sus ojos, aunque cansados, todavía tenían esa luz que me enamoró. Me hizo prometerle algo. Julián, me susurró con un hilo de voz, prométeme que esta casa será siempre un hogar. Un lugar donde nuestros hijos y nuestros nietos puedan reunirse y estar seguros. No dejes que se pierda. Se lo juré sobre su mano, que ya se estaba quedando fría. Le juré que protegería su legado, nuestro legado. Le juré que esta casa seguiría siendo el corazón de nuestra familia, pasara lo que pasara. Tras su muerte, el vacío fue inmenso. La casa, de repente, parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Intenté mantener viva la promesa. Organicé comidas los domingos. Llamaba a mis hijos para saber de ellos, para que trajeran a los nietos. Al principio funcionó, pero poco a poco, las excusas empezaron a ganar la partida a las visitas. Papá, estamos muy liados. Papá, los niños tienen partido. Ya te llamaremos. Los domingos se volvieron solitarios. Mi cumpleaños se convirtió en un mensaje de texto. En Navidad, era un invitado en sus casas, sentado en un rincón del sofá, mientras ellos hablaban de sus vidas, de sus hipotecas, de sus vacaciones. Me volví invisible. Y ahora, postrado en esta cama, escuchando sus voces al otro lado de la puerta, entiendo la verdad en toda su crudeza. No se reparten solo una casa y unos muebles. Se están repartiendo cada ladrillo que puse con mis manos doloridas, cada noche que pasé sin dormir por ellos, cada sueño que tuve para su futuro. Se reparten los recuerdos de su madre, la promesa que le hice. Se reparten mi vida entera como si fuera un saldo de fin de temporada. Todo ese amor, todo ese sacrificio, se ha reducido a metros cuadrados y a una tasación. Entiendo que los cimientos que creí construir no eran de piedra, sino de arena, y la primera tormenta se los ha llevado por delante. Pero esa traición no nació en una tarde. Fue una planta de crecimiento lento, regada con años de pequeños olvidos y sutiles desprecios. Después de que Elena se fuera, la casa se quedó en silencio, y ese silencio fue el terreno fértil donde creció la indiferencia. Al principio, seguían viniendo los domingos, pero ya no era lo mismo. Se sentaban a la mesa como si cumplieran con un trámite.
Las conversaciones ya no eran sobre nosotros, sobre los recuerdos, sino sobre sus hipotecas, sus trabajos, sus problemas. Yo me convertí en un espectador de sus vidas, un anfitrión en un restaurante al que venían por obligación, no por gusto. La silla de Elena, vacía, parecía gritar la verdad que todos intentábamos ignorar. El pegamento que nos unía se había ido con ella. Javier venía con su mujer, Marta, una mujer que siempre miraba mi casa no como un hogar, sino como un proyecto de reforma. Sus ojos escaneaban las paredes, los muebles que hice con mis propias manos, y susurraba ideas a mi hijo. Cariño, este salón ganaría mucho si tiráramos ese tabique. Esa vitrina de madera es tan anticuada. Cada sugerencia era una puñalada a la memoria de Elena, un intento de borrar su huella, de modernizar un espacio que estaba lleno de nuestra historia. Sonia, por su parte, traía a su marido, Ricardo, un hombre que vivía pegado al teléfono, que respondía con monosílabos y que apenas levantaba la vista del aparato. Su presencia era una ausencia ruidosa, una demostración de que estar allí era lo último que deseaba en el mundo. El primer gran cambio fue la Navidad. Después de la muerte de Elena, intenté con todas mis fuerzas que todo fuera igual. Puse el mismo Belén, cociné el cordero como a ella le gustaba, compré los turrones de siempre. Pero el espíritu no estaba. Comimos casi en silencio, con una tensión incómoda flotando en el aire. Se fueron temprano, antes de los postres. Papá, es que tenemos que pasar por casa de los suegros de Marta, dijo Javier. Los niños están cansados, excusó Sonia. Me quedé solo, con la mesa a medio recoger, y un frío en el alma que no se quitaba con ninguna estufa. Esa noche entendí que las tradiciones no se pueden forzar cuando el corazón ya no está en ellas. La familia, como yo la conocía, había empezado a desmoronarse. Mi cumpleaños siguiente fue la confirmación. Cumplía 74 años. Esperé todo el día una llamada, una visita. Nada. A las 11 de la noche recibí un mensaje de texto de Javier. Felicidades, papá. Mañana te llamo que hoy ha sido un lío. Sonia me mandó otro, casi idéntico. Unas pocas palabras en una pantalla fría para resumir toda una vida de sacrificio. Me senté en el sillón donde Elena y yo veíamos la tele y lloré en silencio. No era por el regalo, nunca me importó eso. Era por el gesto. El olvido duele más que un golpe, porque te hace sentir que no existes, que tu día especial ya no figura en el calendario de nadie. Me sentí como un mueble viejo en un rincón, cubierto de polvo. Y luego estaban los nietos. Al principio, después de morir su abuela, todavía venían a jugar al jardín. Sus risas eran el único sonido que llenaba el vacío de la casa. Pero poco a poco, las visitas se espaciaron. Sus padres empezaron a poner excusas. Es que la casa del abuelo es muy vieja, se aburren. Es que tienen inglés, fútbol, cumpleaños. Un día, mi nieta pequeña, Lucía, me dijo con la inocencia de sus 8 años. Mamá dice que aquí no hay wifi y que huele a cerrado. No la culpé a ella, claro. Pero sus palabras, sin duda dictadas por su madre, me atravesaron. Me estaban aislando, cortando el último lazo de alegría que me unía al futuro. Estaban convirtiendo la casa del abuelo en un lugar triste y aburrido del que era mejor mantenerse alejado. La sensación de ser invisible se hizo casi física. Recuerdo una comida familiar, una de las últimas que celebramos en mi casa. Intenté contar una anécdota de cuando Javier era pequeño, una historia que siempre nos hacía reír. Empecé a hablar, pero nadie me escuchó. Sonia estaba enseñándole algo a Marta en su móvil, y Javier discutía con su cuñado sobre política. Mi voz se apagó en mitad de la frase. Nadie se dio cuenta. Me quedé callado, mirando mi plato, sintiendo cómo me encogía en mi propia silla, en mi propia mesa, en mi propia casa. En ese momento, comprendí que yo ya no era el patriarca, el centro de la familia. Era un fantasma sentado a la cabeza de la mesa, un eco de un tiempo que ya no le importaba a nadie. El lenguaje también cambió, de una forma sutil pero cruel. Dejaron de preguntarme, ¿cómo estás, papá? La pregunta se convirtió en, ¿necesitas algo? La primera busca una conexión emocional, la segunda solo confirma una obligación. Me hablaban como si fueran de una organización benéfica, comprobando si el anciano a su cargo tenía cubiertas sus necesidades básicas. Me sentía como un expediente, un caso a gestionar. ¿Has comido? ¿Te has tomado las pastillas? Nunca un ¿de qué tienes ganas de hablar? O un ¿te sientes solo? La preocupación había sido reemplazada por la logística, y eso, para un padre,
es una forma lenta y dolorosa de morir en vida. Las insinuaciones sobre la casa se volvieron más frecuentes. Un día, Javier vino a arreglar una persiana y, mientras trabajaba, dijo como si nada: «Papá, ¿tienes los papeles de la casa a mano? Es por si alguna vez pasa algo, para tenerlo todo organizado». No me preguntó por mi salud, ni por cómo me sentía. Su preocupación era el papeleo, la burocracia de mi futura ausencia. Lo miré y, por primera vez, no vi a mi hijo, sino a un futuro heredero impaciente. Vi el brillo de la codicia en sus ojos, disfrazado de una falsa preocupación filial. Fue un instante, pero lo vi con una claridad que me heló por dentro. La casa ya no era un hogar para él, era un activo inmobiliario. Sonia no era tan directa, pero su método era igual de doloroso. Solía decir: «Ay papá, con lo grande que es esta casa para ti solo. No sé cómo te apañas, deberías pensar en algo más pequeño, un pisito en el centro, cerca de nosotros. Sería más cómodo para ti, y más seguro. Más cómodo para mí, o para ellos». Su propuesta sonaba a un destierro amable. Querían sacarme de mi hogar, de mis recuerdos, del último refugio que me quedaba para empaquetarme en un lugar más manejable. Me estaban invitando a desaparecer, a reducir mi existencia a 4 paredes anónimas, para que ellos pudieran disponer libremente de lo que era mío, de lo que construí con Elena. Incluso su ayuda se convirtió en una carga. Si se fundía una bombilla en un sitio alto al que yo no llegaba, los llamaba. Venían, sí, pero con suspiros y caras de fastidio. «Papá, es que estamos hasta arriba de trabajo», decían. Cada pequeño favor se convertía en un recordatorio de que yo era un estorbo, una molestia en sus ajetreadas vidas. Me hacían sentir culpable por envejecer, por necesitar ayuda. Empecé a no pedir nada, a intentar arreglarlo todo yo solo, aunque me costara un mundo. Prefería el dolor de espalda a la humillación de ver sus caras de impaciencia, de sentir que les estaba robando un tiempo, que evidentemente preferían dedicar a cualquier otra cosa antes que a su padre. La humillación más grande, sin embargo, llegó de forma indirecta. Un día, Marta, la mujer de Javier, estaba hablando por teléfono en el jardín mientras yo regaba las plantas, creyendo que no la oía. La escuché decirle a una amiga: «Sí, aquí estoy, en casa de mi suegro. Una visita obligada, ya sabes. No veas cómo huele, una mezcla de humedad y naftalina. Qué ganas de irme». Me quedé paralizado, con la manguera en la mano. Olor a viejo. Así olía mi casa para ella. Así olía yo. Me sentí sucio, avergonzado. Entré en casa y me olí la ropa, las manos. ¿De verdad olía mal? Esa noche no pude dormir. Sus palabras se clavaron en mi orgullo como un puñal. Hubo otro momento que me rompió por dentro. Para el cumpleaños de mi nieto pequeño, le tallé con esmero un pequeño coche de madera de pino, con sus ruedas que giraban y todo. Era una pieza única, hecha con el mismo amor con el que le hice el caballo a Javier tantos años atrás. Cuando se lo di, el niño lo miró con extrañeza. Su madre, Sonia, intervino rápidamente: «Ay papá, qué detalle, pero es que a Marcos ahora solo le gustan los videojuegos, ¿verdad, cariño?». El niño asintió sin atreverse a contradecirla, y dejó el coche de madera a un lado para seguir jugando con su tableta. Vi mi regalo, mi tiempo, mi cariño, abandonado en un rincón. Y entendí que el mundo había cambiado, y en ese nuevo mundo, mi amor ya no tenía valor. Empezaron a hablar de mí como si yo no estuviera delante, se sentaban en mi salón y planeaban mi vida en voz alta. La semana que viene le toca a Sonia traerle la compra. Javier, acuérdate de llamar al fontanero para lo del goteo. Hablaban en tercera persona, como si yo fuera un objeto, un mueble más de la casa del que había que ocuparse. A veces, yo intentaba intervenir, decir: «Puedo hacer la compra yo solo, o ya llamo yo al fontanero». Me miraban con una mezcla de pena y condescendencia, como si le hablaran a un niño. «No te preocupes, papá, ya nos encargamos nosotros». Me estaban quitando la autonomía, la dignidad, poco a poco. Esta soledad acumulada, este goteo constante de desprecios, fue minando mi salud. El cuerpo y el alma están conectados, y cuando el alma se siente abandonada, el cuerpo se rinde. Empecé a sentirme más débil, más cansado. Un día, intenté llamar a Sonia para decirle que no me encontraba bien, que me costaba respirar. No me cogió el teléfono. Le dejé un mensaje. Me respondió horas después con un texto: «Papá, estoy en una reunión,
Tómate un paracetamol. Luego te llamo. Nunca llamó. Esa noche, la fiebre subió, y el aire empezó a faltarme de verdad. La soledad se convirtió en miedo. Justo antes de que la neumonía me postrara del todo en la cama, tuve un momento de una lucidez aterradora. Estaba sentado en mi sillón, mirando por la ventana el jardín que Elena tanto amaba, y un pensamiento frío y claro se abrió paso en mi mente. Están esperando a que me muera. No fue un arrebato de rabia ni de autocompasión, fue una conclusión lógica, el resultado de sumar años de ausencias, de olvidos, de gestos vacíos. Comprendí que mi enfermedad no era una tragedia para ellos, sino una oportunidad. La oportunidad de que el problema se resolviera solo, de forma natural. Por eso, cuando me tumbaron en esta cama y escuché sus voces al otro lado de la puerta, no sentí sorpresa, sentí una amarga confirmación. La conversación que estaban teniendo en el salón no era el principio de la traición, era el acto final. Era la culminación de un largo proceso de abandono, la formalización de un entierro emocional que había comenzado el mismo día en que murió Elena. Ellos no me estaban matando en ese momento, simplemente estaban poniendo fecha y hora a una muerte que llevaban años deseando. Su codicia no era nueva, solo que ahora por fin se atrevían a ponerle palabras, creyendo que yo ya no podía escucharlos. Pero mis hijos, en su soberbia, cometieron un error fundamental. Un error que cometen muchos jóvenes cuando miran a sus mayores. Me vieron débil, me vieron enfermo y asumieron que mi mente también lo estaba. Creyeron que el hombre que les crió, que levantó esta casa con sus manos y que trabajó hasta romperse la espalda por ellos, se había convertido en un simple anciano senil. Un cuerpo que esperaba el final sin enterarse de nada. Me subestimaron. Y esa fue su perdición, y, a la vez, mi salvación. Porque mientras ellos hacían sus cálculos en el salón, mi mente, afilada por el dolor y la traición, trabajaba más rápido que nunca. No planeaba una venganza, sino un acto de justicia. Siempre me consideraron un hombre simple, un obrero sin estudios que solo sabía de madera y de ladrillos. Y en parte tenían razón. Mi mundo siempre ha sido concreto, tangible. Pero se olvidaron de algo que mi padre me enseñó de niño. El hombre que trabaja la tierra, o la madera, aprende a tener paciencia y a ver lo que otros no ven. Aprende a plantar una semilla y a esperar años para ver el árbol. Aprende que las cosas más valiosas crecen en silencio, lejos de las miradas de los impacientes. Y yo, durante más de 30 años había estado plantando mis propias semillas en el más absoluto de los secretos. Un secreto que ni siquiera ellos, con toda su inteligencia de universitarios, fueron capaces de intuir. Lo que mis hijos nunca supieron es que Elena y yo teníamos un pacto, un plan B, que forjamos una noche, muchos años atrás, cuando Javier apenas empezaba la universidad. Estábamos preocupados. Veíamos que el mundo se estaba volviendo un lugar incierto, donde la lealtad familiar a veces se debilitaba. Elena, que era más lista que el hambre, me dijo: Julián, tenemos que guardar algo. Algo solo nuestro. No por desconfianza, sino por prudencia. Para que el día de mañana, si la vida se tuerce, nunca seamos una carga para ellos. Para tener nuestra propia dignidad hasta el final. No era un plan contra nuestros hijos, sino un seguro para protegerlos de tener que cargar con nosotros. Y para protegernos a nosotros de tener que depender de ellos. Así que empezamos nuestro pequeño fondo secreto. Cada hora extra que yo hacía en el taller, cada chapuza de carpintería de un fin de semana, cada peseta que podíamos arañar del presupuesto mensual sin que afectara a la casa o a los estudios de los niños, iba a una cuenta aparte. Una cuenta a nombre de los dos que ellos desconocían por completo. Al principio era poco, casi ridículo, pero éramos hormigas, no cigarras. Gota a gota, se va llenando el cántaro. Y con ese dinero, empecé a hacer algo que nadie en mi entorno entendía. Empecé a comprar tierra. No eran grandes fincas, claro. Eran pequeños solares, retales de terreno que nadie quería en las afueras de la ciudad. Solares que los constructores despreciaban porque estaban lejos, mal comunicados o en pendientes incómodas. Mis compañeros de la obra se reían de mí. ¿Para qué compras eso, Julián? Ahí no se puede construir nada, solo crecen malas hierbas. Yo sonreía y no decía nada. Pero yo veía más allá. Veía la ciudad creciendo, estirándose como una mancha de aceite. Tenía fe en el futuro, en el progreso. Y sabía que, con el tiempo, la tierra, por muy mala que pareciera, siempre acaba valiendo algo. Hice esto durante más de 30 años. Compré un solar aquí, otro allá.
pequeños pedazos de futuro. Los escrituraba con la ayuda de don Manuel, un viejo abogado amigo de mi padre, un hombre de la vieja escuela, de palabra y de honor, que guardó mi secreto como si fuera el suyo. Cuando Elena enfermó paramos. El dinero ya no era para el futuro sino para su presente, para darle cualquier comodidad, cualquier tratamiento que pudiera ayudarla. Cuando ella se fue, me olvidé casi por completo de aquellos terrenos. Eran un recuerdo de nuestro plan, de nuestra complicidad, y dolía demasiado pensar en ellos. Pero hace un par de años la curiosidad me pudo. Le pedí a don Manuel, que ya está jubilado pero sigue teniendo la cabeza clara como un reloj suizo, que me hiciera una valoración de aquellos cereales que compré por 4 duros. Su respuesta me dejó sin aliento. La ciudad se había comido el campo. Esos solares que nadie quería, ahora estaban en zonas residenciales, junto a urbanizaciones nuevas y centros comerciales. Esos terrenos llenos de matojos, se habían revalorizado de una forma que yo jamás hubiera podido imaginar. Don Manuel me lo dijo con una sonrisa, como si fuera el mayor logro de su carrera. Julián, lo que tú y Elena juntasteis con migajas, hoy es un pequeño tesoro. Mis hijos, en su ignorancia, creían que mi única posesión era esta casa, y una pensión miserable. Creyeron que, sin ellos, yo acabaría en una residencia pública, solo y desamparado. Por eso se sentían tan poderosos, tan en control de la situación. No tenían ni la más remota idea de que su pobre padre tenía una independencia económica que ellos, con sus hipotecas y sus deudas, ni siquiera podían soñar. Mientras ellos calculaban el valor de los muebles viejos, yo tenía guardado un patrimonio que me permitía vivir el resto de mi vida sin necesitar ni un céntimo de ellos. El valor total, después de vender un par de los solares más pequeños para tener liquidez, ascendía a una cifra que me mareó, cuando la vi escrita en un papel. Unos 300.000 euros. Para un hombre como yo, que ha contado cada peseta toda su vida, esa cantidad no era dinero, era libertad. Era la capacidad de mirar a mis hijos a la cara, y saber que no les debía nada, que no necesitaba su lástima, su caridad interesada, su cuidado a regañadientes. Era la prueba de que mi visión de futuro, mi paciencia de campesino, había sido más inteligente que sus títulos universitarios, y su arrogancia de ciudad. Ese dinero, ese secreto guardado durante décadas por amor y prudencia, se convirtió de repente en mi arma. No un arma para hacer daño, sino un arma para impartir justicia, una justicia silenciosa, digna, como a Elena le hubiera gustado. Mientras yacía en esa cama, escuchando sus planes mezquinos, una calma gélida se apoderó de mí. El miedo a la muerte se desvaneció, reemplazado por una determinación de hierro. Iba a sobrevivir. No solo por mí, sino para cumplir la promesa que le hice a mi mujer. Iba a proteger esta casa, nuestro legado. Y lo iba a hacer de una forma que ellos jamás olvidarían. De repente, la neumonía dejó de ser una sentencia de muerte para convertirse en una oportunidad. Me dio el tiempo y la quietud para pensar, para trazar mi plan con la misma precisión con la que diseñaba un mueble. Ellos me dieron por muerto, y ese fue su mayor error. Porque un hombre, al que ya no le queda nada que perder, es el hombre más libre y más peligroso del mundo, y yo, gracias a ellos, me había convertido en ese hombre. Su codicia me había devuelto la fuerza que la tristeza me había quitado. La ironía era casi poética. El dinero que habíamos ahorrado para no ser una carga para ellos, ahora iba a servir para liberarme de ellos para siempre. El fruto de mi trabajo silencioso, de mi sacrificio invisible, iba a ser la herramienta para enseñarles la lección más grande de sus vidas. Una lección no sobre el dinero, sino sobre el valor. Sobre el valor de un padre, el valor de una promesa, el valor de un hogar. Ellos habían menospreciado al viejo carpintero, pero el viejo carpintero todavía tenía una última obra maestra que construir. Entendí que el verdadero patrimonio que Elena y yo habíamos construido no eran los solares ni el dinero, era nuestra integridad, y esa integridad me exigía actuar. No podía permitir que la casa que levantamos con nuestras manos, el santuario de nuestro amor, se convirtiera en la recompensa de su avaricia. No podía permitir que la memoria de Elena fuera manchada por una tasación inmobiliaria. Tenía que honrarla. Tenía que demostrarles que hay cosas que no tienen precio y que no se pueden heredar, solo se pueden merecer. Mi plan empezó a tomar forma en mi cabeza, claro y nítido. No habría gritos, ni reproches, ni escenas dramáticas. Eso era lo que ellos esperarían, lo que les daría la oportunidad de llamarme senil, de victimizarse. No. Mi justicia sería como mi trabajo,
silenciosa, sólida, impecable. Se ejecutaría con la precisión de un corte de sierra y la contundencia de un martillo. Ellos habían escrito el final de mi historia, o eso creían, pero yo iba a escribir el principio de la suya. Ya no era una víctima postrada en una cama. Era un estratega. Cada sorbo de agua que me daban, cada palabra de falsa preocupación, la aceptaba con una serenidad que los desconcertaba. Creían que era resignación, la paz que precede al final. No se daban cuenta de que era la calma del cazador que espera el momento justo para actuar. El poder había cambiado de manos, aunque ellos todavía no lo supieran. Estaban sentados en el salón, repartiéndose las migajas, sin saber que el pan entero estaba en otro sitio, a buen recaudo. Y así, con la certeza de mi secreto dándome una fuerza que ninguna medicina podría igualar, empecé a recuperarme. Cada día que pasaba, sentía un poco más de aire en mis pulmones, y un poco más de acero en mi voluntad. Mis hijos lo notaron, claro. Su decepción era casi palpable cuando el médico les dijo que el abuelo estaba respondiendo bien al tratamiento. Vi en sus ojos una sombra de fastidio, la impaciencia del que ve cómo su premio se aleja. Y yo, por dentro, sonreía. El juego acababa de empezar, y las reglas, a partir de ahora, las ponía yo. Una vez recuperado, con el cuerpo todavía débil pero la voluntad más fuerte que nunca, supe exactamente lo que tenía que hacer. Mi plan no nació de la rabia ni del deseo de venganza, sino de una necesidad profunda de proteger lo único que me quedaba intacto, mi dignidad, y la memoria de Elena. Llamé a don Manuel, mi viejo amigo abogado, y le expliqué mi decisión. Su voz, al otro lado del teléfono, sonó grave pero comprensiva. Es tu derecho, Julián. Y es una decisión honorable, me dijo. También contacté al padre Miguel, el párroco de la iglesia a la que Elena acudía cada domingo, un hombre bueno y respetado en el barrio. Le expuse mi idea y, tras un largo silencio, aceptó conmovido, asegurándome que el legado de nuestra casa estaría en las mejores manos, sirviendo a quienes de verdad lo necesitaran. Con mis 2 pilares listos, solo me quedaba hacer la última llamada. Marqué el número de Javier. Mi voz sonaba tranquila, quizás un poco más cansada de lo normal, pero firme. Hijo, ¿podéis venir tú y tu hermana el sábado por la mañana? Me gustaría dejar las cosas bien atadas, que esté todo en orden para cuando yo falte, así os facilito los trámites. Pude sentir, a través del hilo telefónico, su mal disimulada satisfacción. Claro, papá. No te preocupes, allí estaremos. Haces bien en pensar en estas cosas. Su tono era falsamente solícito, pero yo oía la prisa, la codicia vibrando bajo sus palabras. Colgué el teléfono, y respiré hondo. No sentía nervios, solo una calma absoluta. La misma calma que sentía al empezar un mueble nuevo, sabiendo que cada pieza encajaría perfectamente en su lugar. Ellos creían que iban a firmar el final de mi historia, sin saber que estaban a punto de presenciar el principio de la suya. El sábado por la mañana, la casa estaba en silencio. Me senté a la cabeza de la mesa del comedor, la misma que construí con madera de nogal para celebrar nuestro 20º aniversario de boda. A mi derecha estaba don Manuel, con su maletín de cuero gastado. A mi izquierda, el padre Miguel, con su semblante sereno. Sobre la mesa, solo unos pocos documentos. Cuando Javier y Sonia entraron, sus miradas recorrieron la escena con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Saludaron con una formalidad extraña, y se sentaron frente a mí. Vi en sus ojos el brillo de la impaciencia, la pregunta no formulada, ¿dónde está el testamento? Se esforzaban por parecer preocupados por mi salud, pero su atención estaba clavada en los papeles que descansaban sobre la mesa, el supuesto mapa del tesoro que creían a punto de heredar. Don Manuel, con la parsimonia de quien ha visto todas las miserias y grandezas del ser humano, tomó la palabra. No habló de herencias ni de testamentos. Habló de donaciones, de actos de caridad, de un documento que transfería la propiedad total y absoluta de aquella casa. Tomé la pluma. Mi mano no tembló. Antes de firmar, no los miré a ellos. Miré por la ventana, hacia el rosal que plantó Elena, y sentí su presencia a mi lado, dándome su aprobación. Firmé con un trazo claro y seguro. Luego, empujé suavemente la escritura de donación hacia el centro de la mesa. Sus rostros pasaron de la confusión a la incredulidad, y de ahí al shock más absoluto. Fue entonces cuando los miré, por primera vez, directamente a los ojos, y con una voz que no sabía que tenía, les dije,
Queríais esta casa. Pues ahora, servirá a gente que de verdad necesita un hogar. Mi legado será de caridad, no de codicia. No esperé una respuesta. No quería escuchar sus excusas, sus reproches o sus lamentos. Me levanté de la silla, sintiéndome más ligero que en los últimos 5 años. Mientras don Manuel y el padre Miguel recogían los papeles, me dirigí a ellos por última vez. Para que no os preocupéis por mi futuro, dije con una tranquilidad que los desarmó. He vendido unas tierras que vuestra madre y yo guardamos durante años. Tengo más que suficiente para vivir el resto de mis días en paz, y donde yo elija. No necesito nada de vosotros. Vi sus mandíbulas caer, la comprensión de su error total reflejada en sus caras. Sin decir más, me di la vuelta y caminé hacia mi taller, mi verdadero santuario. Al cerrar la puerta dejé atrás no solo a 2 extraños sentados en una casa que ya no era mía, sino también el peso de su ingratitud. Habían perdido una casa pero yo había recuperado mi vida.